Para quienes no conocen, ella es una de las representantes de la derecha de España. ¿Qué declaraciones, por ejemplo, ha hecho? Que eso de los programas de bienestar, no. ¿Cómo se le va a regalar dinero a la gente? ¿Qué otras declaraciones ha hecho? No, pues hay que reconocer a Hernán Cortés, estos indios que necesitaban civilizarse, entre otras muchas declaraciones. Entonces vino a México por 10 días. Tiene derecho a venir a México. México es libre, nadie debe oponerse a que ella venga. Tiene libertad para venir a hablar, a dar conferencias. México es libre, puede tener libertad. Eso no quiere decir que no haya debate sobre lo que dice. Pues nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Ella tiene derecho a estar aquí, pero es importante saber qué dice y con quién se reúne y quién la trajo, porque andan presumiendo alcaldes, alcaldesas, gobernadores de la oposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que piensan como ella, ¿no? O sea, la reivindicación de Hernán Cortés, de que no debe haber programas de bienestar, que el pobre es pobre porque no trabaja. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a México con J, como le gusta escribirlo, para reivindicar a Hernán Cortés, la conquista española y la colonización, y lo hizo acompañada por un elenco que no parece casual: Ricardo Salinas Pliego, evasor fiscal y dueño de TV Azteca, y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc. Sería ingenuo pensar que se trata solo de una gira de amiguitos con ideas un poco ultras. No, lo que estamos presenciando tiene toda la pinta de una operación política, cultural y simbólica con ambición regional. Ayuso participó en un evento titulado Identidad y Origen de México, y ya desde el nombre se podía intuir el contenido. Y el contenido fue, palabras más, palabras menos, una provocación de manual. La colonización, con su genocidio, su saqueo y su sometimiento, presentada como un amable encuentro entre civilizaciones. Según esta mirada, los pueblos originarios deberían agradecer a España, a la Biblia y a Hernán Cortés por haberlos civilizado, y los aliados locales de Ayuso en pleno 2026 insisten en que en esta historia no hubo buenos ni malos. Al grito de Viva España lo hacen, eso sí. No hubo víctimas ni victimarios, no hubo conquista, hubo diálogo, no hubo expolio, hubo mestizaje, no hubo violencia, hubo origen compartido. Es decir, un intento descarado de borrar la memoria histórica de todo un pueblo bajo el envoltorio amable del diálogo intercultural. Y que parte de las élites mexicanas abracen ese discurso y lo aplaudan casi que con las orejas, dice mucho sobre el proyecto de país que propone la derecha local. Un proyecto sin ideas nuevas, sin futuro, sin mejora material para la gente, sin dignidad nacional, pero con mucha nostalgia colonial y mucho odio a la Cuarta Transformación. Y en el fondo de eso se trata, porque Ayuso no viene solo a hablar del pasado, viene a disputar el presente, a librar la batalla cultural, a construir una alianza transatlántica de ultraderechas bajo la vieja palabra de hispanidad, o la más reciente de iberosfera, una supuesta comunidad que solo funciona si España ocupa el centro simbólico y América Latina acepta otra vez un lugar subordinado. Y claro, esa alianza encaja perfectamente con la derecha trampista, que mira todo lo que está al sur del río Bravo como un territorio disponible para saquear, disciplinar o bombardear si hace falta. La hispanofilia reaccionaria y el trumpismo imperial comparten algo esencial: la idea de que América Latina no debe decidir por sí misma, y también la de que tiene que seguir fundamentalmente sometida a sus élites cipayas y a las élites exteriores, sin que el pueblo pueda decidir jamás su destino. Porque el pueblo se equivoca, o como decía Vargas Llosa, vota mal. Por eso también se entiende la obsesión de Ayuso y su séquito con insultar al gobierno de Claudia Sheinbaum, un gobierno con altos niveles de apoyo popular, que prioriza a los pobres, que dignifica a los indígenas, que muestra resultados y que disputa el sentido común neoliberal. Representa un peligro para un proyecto político clasista que necesita convencer a la gente de que la desigualdad es libertad y la dominación es civilización. La gira tiene también un destinatario en España. Justo cuando empezaba un proceso de distensión entre los gobiernos de México y España, Ayuso llega a dinamitarlo. Si además puede incomodar
incomodar al PSOE y agitar a su base ultraderechista, pues mucho mejor. Lo paradójico es que esa supuesta crisis entre México y España nunca afectó lo que a estas élites derechuzas realmente les importa, el dinero. Los bancos españoles siguieron ganando en México, los capitales siguieron fluyendo, las inversiones no se interrumpieron, nada esencial se rompió. Entonces, ¿qué viene a reparar Ayuso? Nada, viene a pelear la batalla cultural, como dijimos, a reactivar una jerarquía colonial disfrazada de hermandad. Y hoy en La Base América Latina hablamos de la visita de Isabel Díaz Ayuso a México, de sus malinches contemporáneas y de una derecha que busca proyección política reivindicando otra vez la subordinación como si fuera libertad. Bienvenidas y bienvenidos. La Base América Latina. Isabel Díaz Ayuso, Ricardo Salinas Pliego, el omnipresente, Alessandra Rojo de la Vega. ¿Qué elenco tenemos hoy, Marco Teruggi? Cuéntanos sobre este grupo de amigos que gritan ¡Viva España! En un evento compartido. Bueno, es un poco la comedia colonial. Lo que pasó acá en Ciudad de México está pasando porque Isabel Díaz Ayuso se tomó unos módicos 10 días para venir a México, así que está en pleno recorrido. Vamos a analizar qué se dijo, por qué está acá, qué consecuencias tiene y también la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estefanía, ¿qué cuentan los medios mexicanos sobre esa visita y ese evento? Ina, los medios mexicanos de la derecha están muy felices con esta visita, como la derecha mexicana, y vamos a ver cómo han ido enmarcando esto para hacer caso a la agenda también de Alessandra Rojo de la Vega, y vamos a mostrar cómo es que se fue construyendo la idea de que todo bien con la Malinche y Hernán Cortés. Y hoy analizaremos este tema con dos compañeros nuestros, una compañera de México y un compañero de España. Pablo Iglesias, director de Canal Red, se unirá a la mesa de análisis y Daniela Pastrana, directora de Diario Red y de Sinsonte. Así que vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, miembro del Partido Popular, llegó a México el pasado domingo 3 de mayo para una visita de, agárrense bien, 10 días. Claro, México es hermoso y uno podría venir semanas, meses o incluso más, pero en el caso de Ayuso, que vino en un viaje institucional, sus objetivos fueron muy específicos, objetivos políticos me refiero, claro está. Empecemos, si les parece, por algunas paradas claves que tuvo Ayuso en su llegada. Primero, como buen acto de aterrizaje a México, fue a la Basílica de Guadalupe, la Virgen venerada por millones de mexicanos y de mexicanas, porque, como decía el Papa Francisco, todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios son guadalupanos. Ahí entonces Ayuso se reunió con el arzobispo Carlos Aguiar Retes, quien pidió por la relación entre España y México. Hecho el paso de ingreso al país bajo el signo religioso, importante en el mensaje de Ayuso, como vamos a ver, la política derechista española comenzó su agenda política que la llevó a varias reuniones, auditorios y discursos. El primero y más vistoso encuentro fue con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, la opositora que busca construirse como referente en la Ciudad de México y, si pudiera, también a nivel federal. Ya vamos a volver a ella. Por ahora, sigamos con nuestra protagonista del día, la conservadora Díaz Ayuso. Ayuso, que en Madrid es bien conocida y bien padecida, pues resulta que, haciendo uso del buen manual de provocación política, participó en un acto en homenaje a, escuchen bien, Hernán Cortés. Sí, el mismísimo conquistador español que incendió la Gran Tenochtitlán y fue responsable de la colonización, saqueo e intento de destrucción de la civilización que había aquí antes de su llegada. Bueno, a ese señor y a unos cuantos más, Ayuso reivindicó en un discurso público. Escuchémoslo. Lo que está claro es que desde la reina Isabel hasta ahora esto solo se entendería desde el amor. No cabe otra. Porque ¿cómo puede ser que 5 siglos más tarde ese idioma hoy se propague por todo el continente y que nuestra lengua, el español, sea la lengua materna más universal que existe? Es decir, la que ha crecido más lejos de sus fronteras. Solo a través del amor. Esto solo ha podido ser de padres a hijos y por eso todos los que estamos aquí compartimos unos apellidos. Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos, ¿no? Esto ha sido una historia de 5 siglos de amor, no han sido 5 siglos de odio. Es incomprensible
que todavía haya quien quiera vivir de ello para rehuir del presente y de sus obligaciones y de esta manera buscar enemigos ajenos. ¡Cuánto amor! Estefanía, te veo como con ganas de contestarle a la señora. Bueno, Marco, ya vimos que Díaz Ayuso no solo reivindica el genocidio en Palestina, sino también el de México. Hay que tener muy poco amor por México para escucharla y no tener ganas de contestarle, insultarla y lo que sea. Pero, a ver, lo primero, dice ella que fueron 5 siglos de amor. 5 siglos de amor, diría Marco Teruggi. Lo primero sería recordarle que detrás de su mensaje tipo Barney, Winnie Pooh de la conquista, se esconde el hecho de que al llegar a México, Cortés en 1519 había entre 20 y 25 millones de personas y en 1600 quedaban cerca de 2 millones, unos 20 millones de muertos. ¿Es un acto de amor, señor Ayuso? Y claro, el cuento de que hay una lengua común y apellidos similares es porque intentaron eliminar a una civilización, a las lenguas indígenas, sus culturas e imponerles la suya. Y además, en el discurso de Ayuso, casi que deberíamos darle las gracias por habernos civilizado. Y luego vestida de Hernán Cortés. Y sí, vas a ver que además combina con otros trajes. Y hay más, querida Estefanía, porque el discurso de Ayuso fue una reivindicación total, lisa y absoluta de la conquista, de lo que ella llama la hispanidad que generosamente nos trajeron acá. Veamos otro fragmento, si les parece, y agárrense. Vengo de ese Madrid que hoy tiene a muchas malinches, en el metro, en las calles, en los colegios. Y me siento profundamente orgullosa de ver a México y de ver al resto de los países hispanoamericanos que formamos parte de este gran proyecto en esos pequeños rincones de Madrid que es cruce de caminos, que es la casa de todos los que estamos aquí. Que el mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría. Y eso ha quedado hoy más claro que nunca. Bueno, evidentemente tiene una capacidad de errores por minuto que es asombroso. No sé ni por dónde empezar, la verdad. Pero vayamos con el tema del mestizaje que reivindica ahora Ayuso, la mestiza. Claro, mestizaje siempre y cuando sean los españoles que vengan a Latinoamérica. Porque cuando van los migrantes a España ya la cosa como que cambia, ¿no? Ahí ya el mestizaje no gusta mucho y crece al contrario en el PP todo el discurso de la españolidad contra los extranjeros, la demanda de cerrar las fronteras, de preservar la identidad y la cultura española. Ahí mestizarse no está nada bueno. Vengan a mestizar acá, pero no vayamos a mestizar para allá. Claro, mestizaje en su concepto es yo me quedo con tus riquezas como el oro, la plata durante la conquista o la electricidad de la banca durante el neoliberalismo y tú te quedas con mi diosito, mi lengua y mis apellidos. Así, ¿a quién no le va a gustar el mestizaje? Y con el discurso, además, de que en Madrid hay muchas malinches, pues por si no sabe, señora Ayuso, la malinche fue obligada a cooperar con Cortés para sobrevivir, básicamente. Así que, como ejemplo de libertad, esa palabra que vino a repetir a México, pues no sería el mejor ejemplo. Y frenemos un poquito acá, porque la pregunta es ¿por qué vino Ayuso a hacer a México esta reivindicación imperial de la conquista tan grosera, diríamos? Primero, porque, decíamos, con eso provocó indignación, que es la mejor manera de que hablen de vos. Y lo que buscaba Ayuso en este viaje era generar revuelo, no pasar desapercibida. Y nada como reivindicar a Cortés en la propia Ciudad de México para eso. Segundo, porque efectivamente la derecha española o la extrema derecha española defiende a capa y espada la colonización que realizó de México y América, que fue lo que le dio la riqueza para levantarse como un imperio que duró unos 4 siglos, desde el inicio de la conquista acá mismo hasta las últimas independencias de sus colonias en el siglo XIX e inicio del siglo XX. Sin América Latina y el Caribe, su oro y su plata, España habría sido apenas un pequeño país relegado de Europa. En tercer lugar, porque Ayuso y el Partido Popular se disputan un espacio común con el partido Vox. De hecho, Vox fue quien en 2020 publicó la Carta de Madrid como intento de articular las derechas y extremas derechas latinoamericanas y españolas bajo su mando, y comenzaron a partir de ahí un proceso de visitas y articulación con extremas derechas de la región. Recuerden a Santiago Abascal, líder de Vox, con el casco de Cortés posando en un balcón, bastante ridículo. Bueno, el PP con Ayuso a la cabeza busca disputarle un espacio a Vox con el discurso similar y empezando por México, que es claro uno de los bastiones del progresismo actual.
Porque Ayuso vino, además de con su discurso de reivindicación del genocidio, así como si nada, con todo el decálogo del ya muy trillado discurso antipopulista. Escuchen otro minutito, disculpen este programa, un montón de Ayuso. Nos tenemos que interesar por todas las democracias liberales, defender a la empresa como un motor de creación de oportunidades y consolidación de la clase media, que, insisto, la clase media es la que a Madrid le está dando tanta seguridad y prosperidad. Esto, por tanto, va para todos los gobiernos, que conste, todos. Desde dentro, de forma lenta, gradual, hay gobernantes que van utilizando las instituciones democráticas, las van subvertiendo y, sobre todo, se mantiene una fachada de democracia a través de supuestas elecciones, bien, una supuesta prensa libre, pero luego sistemáticamente se va minando el Poder Judicial, los órganos de control, a los medios de comunicación y, por supuesto, la empresa es su principal objetivo, vive de la empresa, porque es quien lo paga muchas veces. Necesitan además exportar pobreza para que así cada vez haya más ciudadanos dependientes de la Administración. Porque una persona que tiene su familia, su empleo, su empresa, es libre y es independiente. Y claro, vino con el discurso esperable por su parte de que en México está muriendo la democracia por el populismo que busca fabricar cada vez más pobres en serie para sostenerse en el poder y que en cambio ellos serían los liberales, los meritocráticos y los empresarios. Se ve que ni siquiera vio algún número de la economía de este país. Porque de haberlo hecho sabría que el populismo mexicano logró que 13,5 millones de personas dejaran de estar en situación de pobreza en solo 6 años y a ellos se debe agregar a quienes salieron de la pobreza en el año de Sheinbaum. Así que lo de fabricar pobres para estar en el poder está en la imaginación o mejor dicho en la mentira de Ayuso. También de haber leído Los textos no muerden, señora Ayuso, sabría que México tiene récord de inversión extranjera con más de 40,000 millones de dólares en 2025, que fue 10% más que en 2024, que ya era año récord. Y en cuanto a elecciones, pues nunca votaron tantas personas en México en términos absolutos como en las presidenciales de 2024 y nunca una presidenta ganó con tantos votos como Sheinbaum, con 36 millones de votos. En fin, Ayuso también estuvo reunida con la Cámara Española de Comercio en México y en la Universidad de la Libertad, la que le pertenece a Ricardo Salinas Pliego, el multimillonario que intenta escapar a sus obligaciones fiscales, pero es alcanzado por el Estado. Y ahí Ayuso compartió con María Laura Medina de Salinas, esposa de Salinas Pliego, y claro, hablaron de la libertad. Esa palabra fetiche para la derecha desde que Javier Milei se hizo presidente en Argentina. Claro, nunca dicen libertad de qué, libertad para qué o libertad de quiénes. Solo libertad, como un gran eslogan. Y hablemos de los huéspedes, porque como decía el libertador uruguayo José Artigas, hay malos europeos y peores americanos. Y sin dudas, una persona mexicana que recibe a Ayuso para aplaudirla mientras reivindica a Cortés está entre esos peores americanos. Así que con ustedes, Alessandra Rojo de la Vega. Pelear es fácil. Lo difícil es construir cuando otras apuestan por dividir. Por eso hoy lo digo claro. Ya estuvo de buscar culpables para todo. Ya estuvo de dividir a la gente entre buenos y malos. Ya estuvo de usar la historia para justificar el presente. México no necesita más discursos que nos enfrenten. Necesita liderazgos que unan. Necesita mujeres y hombres que, como Malintzin, sepan pararse en medio del conflicto y en lugar de romper, construir. Me estás haciendo enojar mucho en tu sección, Marco. Ya para, por favor. No puedo seguir. Ok. Alessandra Rojo de la Vega dijo, no nos peleemos, México no necesita discursos que nos enfrenten. Bueno, Rojo de la Vega, si viene una política española a decir al lado suyo que estuvo muy bien que nos robaran la riqueza durante siglos, que se instauraran sistemas de esclavitud y que se persiguiera a la gente, convengamos que muy conciliador, medio que no es. No le hace ni un poquito de patriotismo, señora alcaldesa, ni tantito así. Y además, si todo esto es pasado, ¿por qué viene Ayuso justamente a hablar de esto? ¿Será que tan pasado no es? Y además es alcaldesa de la Cuauhtémoc, no de
Que se vaya a España, ¿cómo era? Que se vuelva a España. Está difícil esta sección, disculpen estos videos. Y además, por si fuera poco, todo esto ocurrió un día antes del 5 de mayo, fecha en que se conmemora en México la batalla de Puebla, que ocurrió en 1862, cuando el ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, logró vencer a las tropas del gran imperio francés para poner fin a los sueños imperiales de Napoleón III, o Napoleón el Pequeño, como lo llamaba con razón el gran escritor Víctor Hugo. Bueno, entonces, en ese día, o un día antes, de un alto nivel de significación nacional para México, es que Ayuso y Rojo de la Vega armaron su espectáculo teatral de reivindicación de Cortés vestida con sus trajes imperiales, y Claudia Sheinbaum, que dio un discurso por la batalla de Puebla, digamos que les envió un mensajito. A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México. A ellos les decimos con verdad y justicia que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota. A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos, están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota. A quienes odian están destinados a la derrota moral. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota. Un mensaje para toda la oposición en México que va crónicamente en búsqueda de apoyo en el extranjero. Llámese Rojo de la Vega, que reivindica a Cortés junto a Ayuso. Llámese senadora Lili Téllez del PAN, que pidió una intervención de Estados Unidos en México. O llámese María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, que acordó una injerencia de la CIA en el estado a espaldas del gobierno federal. Podría seguir con la lista, pero lo que se dibuja claramente es una línea divisora entre, por un lado, un discurso nacionalista, antiimperialista, que reivindica la civilización que estaba antes de la llegada de Cortés. Les recomiendo leer el libro Grandeza de AMLO, si no lo hicieron todavía. Y por el otro lado, un discurso de reverencia, casi de súplica, tanto al viejo imperio español como al actual imperio estadounidense. Y así, planteado el clivaje político, no pareciera que la derecha esté acertando demasiado, porque la bandera de Cortés como eslogan de campaña no sería lo más conveniente, aunque bueno, tampoco les vamos a dar consejos desde acá. Ya verá qué hace Rojo de la Vega, que con esta visita de Ayuso busca prepararse para una futura elección, proyectarse, porque de eso se trata, ¿no? De posicionarse como una figura con alcance internacional como parte de una campaña de construcción. No es muy difícil adivinarlo. En todo caso, todo esto se verá en las urnas, porque aunque mucho diga Ayuso, lo cierto es que en México hay elecciones y si la derecha hace las cosas bien, bueno, puede tener buenos resultados. Pero así como van las cosas, permítanme por lo menos un poquito dudar. Veremos. Por lo pronto, solo terminar diciendo que a estas alturas del siglo XXI y si en el 2026 todavía hay políticos que reivindican alegremente a Cortés y la conquista y el genocidio, una muestra del lado de la historia en el que siempre estuvieron y me temo que siempre estarán. Muchas gracias, Marco. Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración por ser el principal faro del mundo libre. Por eso en la Hispanidad 2026 Estados Unidos es el país invitado con quien queremos celebrar su 250 aniversario de la independencia y motivo por el que además le queremos conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. También por eso celebramos con júbilo cada paso que Estados Unidos da adelante en su defensa de la hispanidad, porque es defender la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades. Es un honor coincidir este día con María Corina Machado, porque la libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar por los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo. Hablamos de un éxodo de más de 8 millones de personas al que el comunismo le ha arrebatado todo, y para que pronto
Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja. Sin comentarios. En algo más de un minuto, pues lo dijo todo de su proyecto político y del proyecto de sus aliados como Rojo de la Vega. Estefanía, buenas tardes. Ina, viva Tenochtitlán. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hablando de que existe un musical que se llama Malinche, el musical que nos vendió la conquista como una historia de amor, así de retorcida es la historia que nos quiso contar Rojo de la Vega el 4 de mayo en el frontón de México, justo en el centro de la ciudad. Y antes de llegar a ese día hay que entender cómo ese musical pues llegó a ser un escenario de acto político. Vamos a ver este reportaje que nos enseña TV Azteca. Esta noche fue el estreno de Malinche, el musical, una producción de Nacho Cano. Llegó el día, es la primera función de una puesta en escena sin precedentes. Un musical que triunfó en Europa y ha sido visto por 600,000 personas. Y sobre todo, que reivindica el papel de uno de los personajes más incomprendidos de la historia de nuestro país, Malitzin, Malinali, Doña Marina, o como se le conoce popularmente, Malinche. Malinche, el musical, llega a México gracias a la iniciativa de María Laura Medina de Salinas y Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Es la historia que cuenta cómo se funda nuestro querido México. Y con eso yo me quedo muy satisfecha de poder contribuir a contar una historia de una mujer resiliente, una mujer fuerte, una mujer valiente. Una mujer fuerte, resiliente, una mujer abusada, violada, sometida o lo que sea. Cuando el musical debutó en México en marzo del 2025, TV Azteca mandó a sus propios conductores a la función. Batiare Mateos, la Fuerza Informativa Azteca, salió diciendo: me encanta conocer más de la historia de la Malinche y cambiar esa visión errónea que teníamos de esto. Sergio Sepúlveda, de Venga la Alegría, un programa del corazón, dirían en España, dijo: la forma de comunicar la historia de nuestro país ha sido deliciosa. Dos conductores del canal de Salinas Pliego asistieron al estreno del espectáculo que patrocina Banco Azteca y lo describieron como una corrección histórica necesaria. Eso no es una reseña cultural, es una campaña política, literalmente. Vieron a la esposa de Salinas Pliego, ¿no? Y la descripción oficial del musical que Infobae, uno de los medios con más tráfico en internet, reprodujo en 2022, dice literalmente: nace el amor entre los protagonistas Hernán Cortés y la Malinche, un amor que anticipa la unión que habrá de surgir entre los dos pueblos hermanos que somos hoy, México y España. Eso es lo que dice la ficha del espectáculo. Una niña indígena vendida como esclava y su captor son los protagonistas de una historia de amor que anticipa la hermandad entre naciones. Esa descripción generó miles de reacciones en redes sociales. El titular de Infobae en ese momento fue: ¡qué asco! Usuarios arremetieron contra Nacho Cano por el musical Malinche. Ese era el ánimo en 2022. Mientras tanto, en España, la derecha llevaba años usando el musical como herramienta política. OK Diario, el medio ultraderechista cercano a los círculos de Ayuso, publicó una nota titulada: los madrileños encantados con el musical de Nacho Cano. El texto celebra que el espectáculo superó las zancadillas de los partidos políticos de la izquierda y describe como Nacho Cano no se arruga, qué valiente, y celebra que los españoles llevaron valores positivos al nuevo mundo. Gracias, gracias. Valores positivos y muchas enfermedades. Y pregunta a latinoamericanos que asistieron al musical si entienden la polémica. La respuesta que OK Diario les atribuye es que no la entienden y aplauden con entusiasmo que sus raíces se pongan en valor en la capital española. El musical no es entretenimiento para OK Diario, es una victoria cultural sobre la izquierda. Y no fue solo cobertura mediática. Los ayuntamientos del PP de Ayuso en la Comunidad de Madrid fletaron autobuses con dinero público para llevar a ciudadanos a ver el musical. El Plural lo documentó así: municipios gobernados por el Partido Popular pagaron el transporte de sus vecinos al teatro de Nacho Cano, el mismo hombre al que Ayuso le entregó en 2021 la Gran Cruz del 2 de mayo y al que el Ayuntamiento de Madrid cedió temporalmente suelo público para construir su teatro. El musical
musical de la conquista como historia de amor tiene patrocinador privado en México, Banco Azteca, y patrocinador institucional en España, el gobierno de Ayuso. Pedir perdón. Quizá seamos nosotros los que tenemos que pedir perdón a los que dentro de 500 años vengan de cómo les estamos dejando el planeta. Pero pedir nosotros perdón de lo que hicieron hace 500 años no tiene mucho sentido. Hemos hecho con muchísimo cariño durante todos estos años este musical, que es una celebración de México. Se podría haber llamado México, pero como trata de, o toca ese personaje tan especial que era la Malinche, pues, y tan injustamente tratado, pues nos ha llevado hasta aquí. Ha sido una aventura maravillosa que hoy empieza a tomar vida con vosotros. He procurado hacer el musical que mi legado al mundo, de alguna forma, mucho más allá de Mecano y de mis canciones, sea este musical. Nacho Cano condensó todo el proyecto en una sola frase al estreno en México. Infobae le pregunta si España debía pedir perdón y respondió: México ha sido el mayor logro de España, como su hijito pequeño, ¿no? Pero hay otra frase que pasó casi desapercibida y que conecta directamente con lo que Rojo de la Vega diría meses después en el Frontón México. Cuando se estrenó en Madrid, Nacho Cano dijo a la prensa: para nosotros no hay buenos ni malos, todos en esta historia son buenos. No hay buenos ni malos. Esa frase, la misma que Rojo de la Vega pronunció en el escenario de este musical el 4 de mayo. No fue una coincidencia, pues, de vocabulario o de frase. Fue una coherencia con un guión que tienen escrito estos personajes. Y Rojo de la Vega no llegó al Frontón México el 4 de mayo por primera vez. TV Azteca Noticias lo documentó meses antes. En la función número 200, la alcaldesa de Cuauhtémoc fue la invitada de honor del espectáculo. Felicitó al elenco y a los productores. María Laura Medina de Salinas, coproductora ejecutiva y esposa de Ricardo Salinas Pliego, estaba en ese acto. Rojo de la Vega llevaba meses siendo la figura política que le daba legitimidad institucional al musical dentro de México. El 4 de mayo no fue entonces la primera aparición, fue la clausura con fuegos artificiales y Díaz Ayuso. Y en el cierre de la primera temporada, con 300 funciones y 200.000 asistentes, Azteca Noticias publicó: de fenómeno teatral a unión cultural, Malinche, el musical, cierra temporada a lo grande en México. En esa misma nota, Azteca Noticias tuiteó el discurso de Ayuso desde el Frontón México y publicó el de Rojo de la Vega, y citó a María Laura Medina de Salinas, que dijo en el conversatorio: cualquier colonizador no deja nada, arrasa con todo y no construye como aquí se construyeron catedrales, hospitales, universidades, escuelas. La esposa del dueño de TV Azteca defiende la colonización en el cierre de temporada del musical que patrocina Banco Azteca, y el canal de su esposo lo publica como nota cultural de éxito. Proceso tituló el 4 de mayo. Díaz Ayuso celebra a Hernán Cortés en la Ciudad de México y se reúne con Alessandra Rojo de la Vega. Ese verbo celebra es el único en toda la prensa mexicana que dijo con precisión qué fue lo que pasó, porque Ayuso sí lo celebró. Dijo que esto había sido una historia de 5 siglos de amor, no de odio, que habría que ser muy sotes para odiarnos y compartir los mismos apellidos. Y cerró con esto: que nunca la libertad tenga que pedir perdón por ser libertad. ¿Qué tiene que ver eso? No sé. Y Proceso también registró la frase que ningún medio afín analizó: vengo de ese Madrid que hoy tiene muchas malinches en el metro, en las calles, en los colegios. Las personas latinoamericanas que emigraron a España son, en el piropo de Ayuso, las nuevas malinches. Es lo que dijo en el escenario del musical que romantiza a la Malinche. Como que todo cuadra, ¿no? Todo cuadra. Imer Noticias documentó lo que Nacho Cano dijo al abrir el evento en el Frontón México después de que el arzobispado cancelara la misa en la catedral. Cano se paró frente al micrófono y le dijo al público: imaginemos que estamos en la catedral. El hombre cuyo musical de amor entre conquistador y esclava había perdido la sede en la catedral metropolitana le pidió al público que se la imaginara. Y siguió. Imer también documentó que María Laura Medina de Salinas, la esposa de Ricardo Salinas Pliego, fue quien patrocinó el evento. El canal de Salinas cubrió el acto de la esposa de Salinas sin mencionarlo.
Y entonces habló Rojo de la Vega. La crónica lo transcribió completo. Ya estuvo de buscar culpables para todo, ya estuvo de dividir a la gente entre buenos y malos, ya estuvo de usar la historia para justificar el presente. Esa frase no llegó al Frontón México de la nada, llegó del guión del musical que dice: para nosotros no hay buenos ni malos, del escenario que patrocina Banco Azteca, del conversatorio donde la esposa de Salinas Pliego dijo que los colonizadores construyeron hospitales. Rojo de la Vega no inventa ese frame, lo amplifica desde un cargo de gobierno. Los reporteros MX documentaron lo que dijo Antonio Cordero, otro panelista del mismo acto, sobre las mujeres indígenas durante la conquista. Cordero calificó las violaciones como parte del amor porque los españoles amaron a las mujeres indígenas. O sea, les voy a dar tiempo para que analicen esto. Eso es lo que dijo en el presidium del evento de TV Azteca. Llamó cooperación, inversión y cultura. El musical dice que Malinche y Cortés tuvieron una historia de amor. El panelista del evento de clausura del musical dice que las violaciones de la conquista fueron amor. Nacho Cano dice que no hay buenos ni malos. Rojo de la Vega dice que no hay buenos ni malos. El círculo de verdad que no tiene fisuras. Claro, lo que pasa, si me permitís, es que la diferencia es hablar desde el lado de España y el otro es hablar del lado de México. No es lo mismo confundir un lado con el otro. Y TV Azteca cubrió todo el día con el titular: cooperación, inversión y cultura, lo que se habló en el encuentro entre Alessandra Rojo de la Vega y la presidenta de la Comunidad de Madrid. El canal tiene el video en su plataforma. Lo que este video no dice es que quien financió el acto fue del Frontón México, fue la esposa del dueño del canal. Un pequeño conflicto de intereses. Ni que los conductores del canal fueron a elogiar el musical cuando debutó, ni que el banco del mismo dueño es el patrocinador de toda la temporada. Esto es como una empresa familiar de principio a fin. TV Azteca cubrió el proyecto de su familia como si fuera diplomacia local. El Universal tituló: Alessandra Rojo de la Vega recibe a Isabel Díaz Ayuso, firman carta de amistad. Reprodujo íntegros los discursos del Frontón México, también transcribió algo que nadie más puso junto a lo anterior. Rojo de la Vega dijo que Malincín no fue un símbolo, fue una mujer, una niña vendida, una joven obligada a sobrevivir. Una niña vendida, lo dijo en el escenario del musical, que convierte a esa niña en la protagonista de un romance con el hombre que encabezó la invasión que la hizo posible. El Universal transcribió pues las dos cosas y no las conectó. Marco, te propongo algo. Hagamos una obra de teatro. La cubrimos nosotros, la financiamos nosotros, la presentas tú, y lo vayan a cubrir los demás y luego damos un discurso de cierre. Sí, pero hablando bien de otro país, no de este. Sí, vamos de tarea, te lo voy a dejar de tarea. El Excelsior tituló: Iberoamérica tiene todo para crecer. Rojo de la Vega. No, América Latina. No dijo América Latina, no México con su historia indígena. Iberoamérica, el término hispanista que presupone que la herencia española es el vínculo definitivo de esta región, acá en Latinoamérica. Excelsior lo pone en el título sin una distancia crítica, como si fuera pues el pronóstico del tiempo. Esto es Iberoamérica. Y Ayuso tuiteó desde su cuenta oficial con Madrid y desde hoy queda firmado, como si la alcaldesa de Cuauhtémoc acabara pues de rubricar un tratado de Estado. Me parece que me suena a esos tratados tipo de la conquista. Excelsior tampoco preguntó qué facultades tiene una alcaldesa delegacional para firmar acuerdos internacionales. La jornada del periódico cubrió lo que ninguno de esos titulares puso en primer plano: fuera Ayuso de México. Claman colectivos frente a la Catedral Metropolitana. Danzantes, el colectivo Semanahuac, Tlaxtiloyan y organizaciones indígenas con carteles que decían: la conquista fue violencia, no evangelización, y el genocidio no se bendice. Uno de los manifestantes dijo: se iba a celebrar una misa solemne a este personaje genocida, ladrón perverso, todos los adjetivos le quedan cortos. Eso ocurrió a unos metros nomás del acto que TV Azteca describió como cooperación, inversión y cultura. Y la jornada al día siguiente publicó un cartón editorial titulado con 4 palabras: lástima de alcaldía. Y lástima de alcaldía. Para entender cómo llegó Rojo de la Vega a este presidium hay que ir a agosto del 2025. Proceso publicó Rojo de la Vega entre el pañuelo verde y las demandas evangélicas. Tuvo acceso a una grabación donde la alcaldesa, frente a líderes de ultraderecha, delimitó su apoyo al aborto y reconoce que la representación LGTBTIQ+ no es su causa. Infobae lo documentó con una foto que ella misma publicó en X, rezando junto a líderes de nuevas derechas en la oficina
oficina de la alcaldía. El titular de Infobae fue Alessandra Rojo de la Vega, declarada feminista y aliada LGTB, se vincula a organizaciones de extrema derecha. Es que este es el arco completo, del pañuelo morado al rezo con la ultraderecha y de ahí al Frontón México, diciendo que no hay buenos ni malos. La Nación de Argentina documentó algo que dice más que cualquier declaración. El PAN, el propio partido de Rojo de la Vega, evitó amplificar la controversia. El partido de la alcaldesa se distanció en silencio del acto que su militante protagonizó. Los que más cerca estaban fueron los que más callaron. Latinus cubrió la respuesta de Claudia Sheinbaum el 5 de mayo con el titular: quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota, afirma Sheinbaum en el marco de la visita de Díaz Ayuso. Ese en el marco de es la clave, porque Sheinbaum no define la agenda. Y para cerrar esta sección, quiero poner en pantalla lo que dice el trascendido de la jornada en Rayuela. Hoy, 5 de mayo, es un buen día para recordar que México es capaz de derrotar a los imperios. Muchas gracias, compañera. ¡Viva España! ¡Viva México! Por último... Bueno, y todo transcurrió en paz, Vania, sin Así problemas. es, Ciro, sin ningún problema. Duró aproximadamente 1 hora el evento, después de 6 intervenciones de 6 oradores. La presidenta de la Comunidad de Madrid abandonó el Frontón México y, de acuerdo con su agenda, no tuvo más reuniones ni eventos públicos. Hoy su agenda marca 2 puntos. El primero es una reunión con empresarios aquí en la Ciudad de México, y más tarde estará en la Universidad de la Libertad. No, perdóname, Ciro. Primero va a estar en la Universidad de la Libertad en una reunión con estudiantes y después va a tener reunión con empresarios aquí en la Ciudad de México. Perdón, la Universidad de la Libertad. ¿Es cuál? La Universidad de la Libertad, Ciro, está sobre Constituyentes, si no me falla la memoria. Sí. Es la que pertenece a Ricardo Salinas Pliego, Ciro. A su familia, a él y a su familia. Y hoy, para analizar esta visita, en la mesa de análisis nos acompaña el director de Canal Red, Pablo Iglesias. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la base América Latina. Un placer y un honor estar aquí. Felicidades por vuestro trabajo, compañeros. Pablo, ¿a qué viene más bien Ayuso a México y por qué lo hace con la conquista como bandera política, en tu opinión? Ayuso es el personaje de la derecha radical más importante en España. Mucho más importante que el presidente de su partido, mucho más importante que Vox. Es quien encarna el estilo de una nueva ultraderecha o de una nueva derecha que se está fascistizando. ¿Qué implica ese proceso de fascistización? Utilizar una serie de mitos históricos impresentables en términos científicos, en términos historiográficos, como una suerte de batalla cultural. Entonces, pues son capaces de ir a México y decir que la colonización y la conquista fue, bueno, como una especie de Erasmus cultural, como si allí llegaron unos españoles con la cruz a mestizarse con los indígenas y a producir un encuentro armónico de culturas, que es lo que produce este maravilloso México mestizo. O sea, una cosa que haría levantarse de su tumba a cualquier historiador, a cualquier persona con formación universitaria, y que además es una provocación a las bases constitutivas del nacionalismo mexicano y de la construcción nacional de México y de cualquier país de América Latina. ¿Esto por qué se hace así? Esto tiene mucho que ver con el estilo que Donald Trump ha popularizado en Estados Unidos, que es como un desprecio absoluto por la historia, un desprecio absoluto por el mínimo rigor intelectual, y ponerlo todo en la batalla de la guerra cultural, sabiendo que las mentiras pueden operar ideológicamente de manera mucho más eficaz que la verdad. Isabel Díaz Ayuso no es imbécil, es perfectamente consciente de que lo que dice es insostenible y es mentira. Pasó por una universidad, pero sabe que eso es lo que funciona políticamente. Trump ha normalizado la mentira y la derecha española normaliza la mentira y construye alianzas con las ultraderechas latinoamericanas. En este caso, lo que se entiende peor es la recepción de sectores de la derecha mexicana a un personaje que básicamente les escupe encima, porque lo que les está diciendo con ese viva España y con esa reivindicación de la conquista como una suerte de encuentro cultural es algo que quizá opere con las élites criollas de tez blanca en México,
pero ese racismo de minorías difícilmente se puede convertir en un ingrediente popular para hacer política. Entonces creo que Ayuso ha contribuido a poner en ridículo a una derecha mexicana que está renunciando a algo clave en política, que es el orgullo nacional. Pablo, gracias por estar en la base América Latina. ¿Cuál es la importancia de México para la derecha española en este momento? Gracias por la pregunta, Marco. A la derecha española, México, como dicen acá, le vale madres, les da exactamente igual. Si preguntaran a Isabel Díaz Ayuso el nombre de varios estados de México o algún evento histórico de México, probablemente no sabrían nada. De hecho, consideran eso que llaman de una manera muy racista Iberoamérica, digamos, como un totum revolutum, todo mezclado. Incluso te podrías encontrar a mucha gente y a muchos dirigentes de la derecha en España que dirían que México forma parte de Sudamérica, sin entender lo que significa el sur y el norte. Incluso te encuentras a figuras de la derecha que dicen, ¿cómo que Latinoamérica? Los latinos vienen del Lazio italiano, entonces estos eran como los romanos que llegaron a... Todo este tipo de estupideces que básicamente expresa una enorme ignorancia. Pero sí son conscientes de que América Latina es un terreno para hacer negocios, para que hagan negocios los Estados Unidos y ciertas empresas españolas. Y en esa lógica de hacer negocios, ellos necesitan que en México, igual que en otros países de América Latina, haya gobernantes dispuestos a entregar la soberanía del país, en este caso a empresas extranjeras, a empresas estadounidenses o a empresas españolas. Bancos como el Santander, como el BBVA, algunas empresas energéticas españolas, han hecho muchos negocios en América Latina. Y claro, si les dan a elegir con quién tienen que entenderse, si es con figuras de la izquierda o con figuras de la derecha, pues no tienen dudas. Con los de la derecha se entienden mejor. Pablo, ¿cómo se inscribe esta visita dentro de la coordinación de las extremas derechas latinoamericanas con Trump en contra de los gobiernos progresistas que destapamos aquí en Canal Red hace poco? Gracias por la pregunta, Estefanía. El Honduras Gate sirve para presentar una serie de pruebas, de audios del equipo de Honduras Gate que revelan algo que ya se sabía, y es como que la injerencia es una práctica habitual de los Estados Unidos y que los Estados Unidos utilizan proxies en América Latina, y esos proxies son figuras de la derecha política o figuras de la derecha mediática. En el caso de México es muy evidente el caso de Salinas Pliego. A partir de ahí, ¿qué es de lo que a mi juicio toca hablar? Bueno, pues que Estados Unidos ha puesto negro sobre blanco en su nueva estrategia de seguridad nacional que América Latina tiene que ser un protectorado, que van a utilizar su fuerza militar, pero también van a utilizar sus técnicas mediáticas de manipulación y de mentira. Y creo que hay que estar preparados para una coordinación entre diferentes actores políticos, mediáticos y económicos de las derechas y las ultraderechas entregadas a Donald Trump para desafiar la soberanía de buena parte de los países latinoamericanos y poner los recursos de Latinoamérica a trabajar en función de los intereses de Trump y la oligarquía de capitalistas que trabaja con él. Pablo, muchísimas gracias por tu análisis. Muchísimas gracias, Ina. Y también está con nosotros hoy nuestra compañera Daniela Pastrana, directora de Diario Red y de Sinsonte. Daniela, qué gusto verte aquí en la base América Latina. Bienvenida. Es un gusto para mí estar con ustedes, siempre. Dani, mexicanos como Alessandra Rojo de la Vega, Salinas Pliego se reúnen felices con Isabel Díaz Ayuso para reivindicar a Hernán Cortés, gritan ¡Viva España! Tú como mexicana, ¿cómo lo ves? ¿Qué sientes? Y de cara al pueblo mexicano, ¿cuál es el cálculo político a la hora de participar en actos que básicamente blanquean la conquista? Bueno, yo creo que básicamente lo que ellos hacen es un muy mal cálculo político y lo que reflejan es un profundo desconocimiento de lo que es el pueblo de México. Es evidente, y tú lo puedes ver en las reacciones que han tenido los videos y las fotos que ha subido Alessandra Rojo de la Vega, que a la mayoría de la población mexicana no les gusta, ni siquiera a las que están en contra de la Cuarta Transformación, de la 4T, del gobierno, están felices ni contentas de que hayan estado intentando reivindicar a Cortés, que haya recibido a Isabel Díaz Ayuso
es un muy mal pulso, muy mal cálculo, pero ya estamos acostumbrados a una oposición que generalmente, y lo que no ha sabido leer en 7 años a la Cuarta Transformación, y una y otra vez, pues le salen las cosas muy mal porque no entienden las claves en las que el gobierno se relaciona con la sociedad. Daniela, te quiero hacer esta pregunta. Creo que va a ser fácil de responder, pero al mismo tiempo difícil de escuchar. ¿A qué se refiere Alessandra Rojo de la Vega con no hay ni buenos ni malos, o todos son buenos? Yo creo que ella ni siquiera sabe a qué se refiere. Alessandra Rojo de la Vega es una mujer sumamente oportunista, es una mujer que cambia de veleta y cambia de bandera de un día para el otro. Tenía la bandera del feminismo, tenía su pañuelo morado, lo guardó ahorita muy convenientemente para recibir a Isabel Díaz Ayuso. Un día dice una cosa, al otro día dice la contraria sin ningún problema, porque es una persona sumamente pragmática que está vendiéndose permanentemente al mejor postor. En este caso, el mejor postor pues es Salinas Pliego, que es el que le ha financiado los viajes a España, es Isabel Díaz Ayuso, con quien tiene ahorita esta relación, y ahí sí se va a mover en espera de ir construyendo un perfil que ahora se nos desdibuja, porque estábamos con este perfil de la política joven, anti-4T, anticomunista, anti-izquierda, pero liberal, progresista, de avanzada en temas, por ejemplo, de género. En esta nueva alianza, donde nos regresa a la Santa Inquisición y nos regresa a 1492 o a 1510 o al año que quieres, creo que ella termina perdiendo muchísimo capital político del que había estado construyendo, porque al final se nos desdibuja a sus propios seguidores. Bueno, es que ni siquiera la puedes entender qué es lo que está buscando. Entonces, yo creo que a lo que se refiere o lo que intenta jugar es esto de dos bandas que al final de cuentas, pues creo que se le está revirtiendo. Permíteme hacerte una última pregunta. De cara a las próximas elecciones, ¿por qué se está articulando con la derecha española? Si, como tú decías hace un momento, no parece tampoco ser muy atractivo este discurso en México. Pues porque lo que sigue es el dinero. O sea, ella está siguiendo la ruta del dinero. ¿Quiénes están con posibilidades de construir algo directamente relacionado o con cierta fuerza para las elecciones próximas e incluso las elecciones de 2030, que es creo que a lo que están apostando? Pues este grupo que está articulando y que tiene dinero de personajes como Salinas Pliego. El problema es que están haciendo muy mal sus cálculos, como insisto, lo han hecho durante 7 años. Están como figura del correcaminos, el coyote que siempre iba por el correcaminos, le explotaba la bomba en las manos. Siempre le salen mal las cosas porque no han logrado descifrar las claves de la relación entre la 4T, la propuesta de la 4T y las bases que tiene. Entonces, ella sigue la ruta del dinero, piensa que solo con dinero y con su linda cara lo va a ir construyendo, y realmente, por lo menos creo que hasta hoy, le han salido muy mal las cosas a este grupo que está intentando disputar el poder en México. Dani, muchas gracias por tu análisis. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar compartiendo la mesa con ustedes. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales, La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en YouTube, en Facebook, en TikTok. También pueden apoyar nuestro periodismo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y también pueden escucharnos en Spotify. Ahí les dejamos otro QR que les va a llevar a nuestra lista de reproducción. Y nos vamos a ver aquí mañana, como siempre, a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.